Trump, además de esta propaganda bélica de la guerra que tiene contra Irán, también anunció este fin de semana la formación de el escudo de las Américas. No sé si vieron, hay una foto muy particular donde... Me asombró como ya tienen un super logo, una super identidad gráfica, ¿no? Eso es maravilloso. Es impresionante. Bueno, eso es como una alianza, obviamente liderada por Trump, que está ahí en el medio de la foto, con un montón de presidentes de la región, entre los que están Javier Milei, o sea, el presidente de Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, bueno, obviamente que está El Salvador, está Bukele por ahí. No están algunos países de la región, y les voy a preguntar a ver qué similitud encuentran, que son Colombia, México y Uruguay. Y Brasil. Y Brasil. Los progres. Claro. Y por ende no está representada La más izquierda. de la mitad de la población de América Latina. Más de la mitad, sí. Y aparte, este escudo de las Américas, esta alianza entre estos países, tiene como objetivo, se plantea como objetivo ir contra los cárteles de drogas. Claro. Y Colombia y México están entre los mayores productores de cocaína del mundo y no están en estos países. Brasil tiene al PSC y al Comando Vermelho, o sea, exacto. De los países grandes solamente está Argentina, ¿no? O sea, de los grandes. O sea, no está México, no está Brasil, básicamente. Sí. Pero bueno, también eso, ¿no? Se ha cuestionado también un poco si tiene que ver con una alianza ideológica, obviamente que sí, pero además, ¿qué efectividad puede tener que vos no tengas como aliados en ese grupo a algunos países muy importantes en esto del combate contra el narcotráfico? Y sí, parecería como más algo armado ideológico y... No sé, yo cuando lo vi, sinceramente pensé qué excusa el narcotráfico para juntarse y hacer de las suyas, ¿no? La última vez no salió tan bien. Lo de que se juntaran para coordinar acciones en América Latina, pero bueno. La última vez no te referís al Plan Colombia. No, al Plan Cóndor. Al Plan Cóndor, básicamente, sí. Pero bueno, está ahí. Pero no era por el narcotráfico, ahí era por la guerrilla zurda. Bueno, sí, siempre hay... Tomando las armas. Siempre hay una... Y también otra cosa que está sobre la mesa es qué pasa con esto de se unieron un montón de países contra el narcotráfico. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué consecuencias puede tener en el caso de que inicien acciones en esos países, que Estados Unidos financie, que Estados Unidos entre, como decía Trump, y mande misiles? Ahora vamos a escuchar un fragmentito de algo de lo que dijo Trump sobre eso. Pero el cuestionamiento de qué puede pasar o si puede tener consecuencias en otros países que no están unidos, como, bueno, Uruguay, por ejemplo. Porque puede llegar a correrse el narcotráfico si es que logran eliminarlo. El efecto globo. Claro, el efecto globo, de que si tocas en una parte del globo se empieza a mover para el otro lado. Para el otro. Sí. Y bueno, es algo que está ahí en la vuelta de qué es lo que puede pasar, si les parece, si está pronto. Vamos a ver, vamos con el tape, que hoy es un día de videos. De tapes. Nada subtitulado trajimos, yo tampoco, ¿eh? But we're working with you to do whatever we have to do. We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Es increíble cómo habla, ¿eh? Pium. Pium. Right into the living room. That's the end of that cartel person. Es un showman. And Tara, and some of you are in danger. I mean, you're actually in danger. Lo que ahí Trump dice básicamente es que tiene la tecnología militar para matar a un narco con una tecnología muy precisa, ¿no? Sí, era un mensaje de los países que van a formar parte o de los que pudieran formar parte de, si ustedes quieren, yo mando un misil y mato al que quieran. Lo encuentro y mando un misil y lo mato directamente. Obviamente que ese es un poco el objetivo de este grupo, que es destruir a los cárteles de droga, o sea, declararle abiertamente la guerra también a los cárteles de droga de todo el mundo. Tengo una pregunta. O sea, y deja como por atrás la posibilidad de pegarle misilazos a países de Latinoamérica. Sí, sí. Por ahora, según él dice, a los que suscriban a este acuerdo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si justo había... Quiero acordar que me tiren un misilazo. Sí. Entonces es medio extraño. Sí, y en realidad esta discusión, este debate, este tema, entró al escenario local, impulsado por algunos legisladores de la oposición, del Partido Colorado, del Partido Nacional, que plantearon que Uruguay tenía que formar parte de este escudo de las Américas. Fueron Pedro Bordaberry, Nicolás Martinelli, que fue el ex ministro del Interior,
que plantearon esto y que salieron fuerte contra el gobierno por no estar en ese lugar que tendríamos que estar, que nos estamos perdiendo una financiación de Estados Unidos que puede ser grande para ir contra el narcotráfico. Y bueno, en ese sentido sí, Bordaberry planteaba esto del efecto del globo y de que podía generar un corrimiento, como en su momento con el Plan Colombia, que estuvo en Colombia y Estados Unidos entre los 2000 y 2015, se podía generar se generó, según lo que planteaba Bordaberry, un corrimiento del delito para otros países, entre ellos llegó a Uruguay, el narcotráfico. Entonces, bueno, lo planteaba como una preocupación, y tenemos un video también de Bordaberry para ver. Tenemos el tape de Pedro. En entrevista con Arriba Gente. O vende droga, no pregunta a quién votás vos o a quién voto yo. Tiene un punto. Delinque. Yo creo que él vota el Partido Colorado. Lo que a mí me llama la atención del Uruguay hoy es que estamos con eso, con la ideología, con el tema de que si resulta que tenemos el lío interno o el... No, che, negro, te están dejando afuera de recursos para combatir al narcotráfico. Ponete las pilas. Che, Lubetkin, no podemos estar afuera. Lo otro es otra cosa, nada que ver. Subite a esto. Está Argentina, va a estar Chile prontamente, cuando suba Cast. Va a estar Chile, va a estar Paraguay. Tenemos que estar, porque no podemos quedar afuera en la lucha y la coordinación contra el narcotráfico. Entonces la ideología hay que dejarla de lado. Y hay que decir, escudo de las Américas, yo quiero estar en ese escudo, porque lo importante es eso, no todo lo... Bueno, me quedó la frase, che negro, ponete las pilas. Che negro, ponete las pilas. Esto que menciona Bordaberry sobre el Plan Colombia es cierto. El Plan Colombia, que lo desarrolló Clinton en los años 90, generó un efecto globo de corrimiento de los cárteles colombianos hacia Perú, Bolivia, Venezuela, México sobre todo. De hecho, un efecto secundario del Plan Colombia es la creación del Chapo Guzmán. Sin Plan Colombia no había Chapo Guzmán. Yo no sé si este escudo de las Américas avanza, si se bajará algún cártel central y se creará en relación a ello una dispersión. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que hasta los 90, luego de la caída de Escobar y demás, Colombia hasta ese entonces concentraba gran parte del proceso de elaboración, o sea, tanto del cultivo de la hoja de coca, de la elaboración mismo de la sustancia blanca, como del transporte y también de la infectación hacia otros países. ¿Qué pasa? En la medida que desarticulan algunos narcos centrales en Colombia, lo que hacen es diseminan por todo el continente a varios proveedores de narcotráfico. Entonces, por ejemplo... De droga. Sí, de droga. El cártel de Sinaloa lo que empieza a hacer es, en lugar de solamente trabajar con un proveedor, empieza a decir, bueno, que unos peruanos me vendan hoja de coca, que otros bolivianos me vendan la cocaína procesada, que otros... entonces empezó a tener varios proveedores. Lo que hizo el Plan Colombia para el Chapo Guzmán, al bajar al que centralizaba, fue generar fordismo en la producción de la sustancia blanca, justamente. Un plan de eficiencia sería. Efectivamente, y de hecho, en la medida que diseminó por todo el continente organizaciones más pequeñas de narcotráfico, lo que hizo en realidad fue hacerlo casi inalcanzable, ¿no? O sea, es mucho más fácil perseguir y tener controlada o negociar con una o con una orga que con 25, en donde, bueno, a ver... Destruyen una y aparece otra, o están todas funcionando en el mismo momento. Exactamente, porque los colombianos ya, por ejemplo, no podían encargarse, luego del Plan Colombia, del transporte de carga hacia México. Bueno, entonces ahí contrataban a proveedores
mexicanos de otro cártel. Entonces, ahí el cártel de Sinaloa empieza a escalar a terminar siendo lo que es el cártel de Sinaloa hoy, que en el continente, junto con el Jalisco Nueva Generación, hasta ahora que el Mencho cayó, pero es el número 1, el cártel de Sinaloa, como producto del último experimento norteamericano de la guerra contra las drogas. Yo agradezco que Bordaberry ya se ha animado a mencionar el Plan Colombia porque es el antecedente que hay. Yo no sé si esto va a terminar igual, si esto va a prosperar, porque a priori es una juntada de países con sincronía ideológica también, ¿no? O sea, si vos ves ahí, están los que están alineados a Trump en términos ideológicos, o más o menos, ¿no? Pero Sheinbaum también ahí dijo, no gracias, yo no quiero participar acá. Si Estados Unidos quiere colaborar, bueno, que revise las cuentas bancarias de los narcos en Estados Unidos, o que controle la venta de armas con la cual se alimenta todo, gran parte de los cárteles mexicanos, que es con la venta legal de armas en Estados Unidos y con el posterior tráfico, ¿no? Sí, con también las armas legales que salen obviamente por corrupción del Estado de Estados Unidos, que salen para el narcotráfico, como sucede en todos los países. Pero bueno, en línea con esto de más seguridad, el otro día hablábamos del programa Más Barrios, no sé si ustedes lo mencionaron hoy, Sí. es algo que el gobierno anunció con el objetivo de en los barrios o los 21 localidades donde hay mayor cantidad de violencia y de falta de Estado, porque los narcotraficantes en Uruguay también están presentes, todos lo sabemos, y hay barrios donde que están tomados por la violencia. En esos barrios el gobierno lo que busca es, bueno, hacer un plan que sea no solamente policial, no sea una mayor presencia policial únicamente, sino también políticas sociales como vivienda. Entonces se anunció este programa Más Barrios, que va a, bueno, consistir en eso, en desplegar herramientas que tiene el Estado para, por ejemplo, en abrir, lo explicaba el secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, que era abrir caminos, iluminación, realojar asentamientos en otros lugares, obviamente mayor presencia policial también, capturar a esos líderes narcos en los barrios. Y va a empezar por Cerro Norte, que es uno de los más complicados en este momento, porque hay varias bandas narcotraficantes disputando ese territorio, pero la idea es, va a empezar en 5 lugares y después se va a ir extendiendo a otras 21, bueno, van a ser en total 21 lugares. Y la idea es que sea interinstitucional, ¿no? O sea, Sí. que no solamente sea acción represiva policial, sino que aborde el conjunto de la convivencia. Sí, el anuncio lo hizo Orsi, que en realidad planteó, digamos, deslizó un poco el anuncio de que esto iba a empezar a funcionar desde abril. Viene con financiación internacional de la CAF, que hasta ahora se firmaron $50 millones, pero la idea es que pueda ir aumentando hasta $250 millones, como para intervenir en esos lugares. Me hizo acordar un montón en las descripciones que escuchaba en diferentes entrevistas, porque tampoco se hizo como un gran anuncio oficial de en qué va a consistir a la operación Mirador de Casaballe. Sí, tiene puntos de contacto y creo que también tiene puntos de contacto con el plan 7 zonas de Bonomi, ¿no? Que en su momento se desplegó. El que un Pacha poco llegó... tenía esa misma idea de articular toda la intervención del Estado en esos barrios. El Pacha llegó a mencionar como referencia, como inspiración, a la intervención a cargo de Leal de los Palomares. O sea, Sí. llegó explícitamente a mencionarla. Atando esto último con el tema anterior, el Plan Colombia termina afectando a Uruguay porque en la medida que se abren nuevas rutas hacia Centroamérica y hacia México, para Europa, dado que los colombianos no podían encargarse de todo y generaron muchas células por todos lados, también en Brasil, los brasileros, principalmente el primer comando capital, en la medida que el puerto de San Pablo se bloquea, dicen, che, qué lindo el puerto de Montevideo que está para sacarla. Y por eso es que hoy en día tenemos gente del primer comando capital en Uruguay, por los fracasos del Plan Colombia y de la guerra del... Tiene razón Bordaberry. Tiene razón Bordaberry. Tiene razón Bordaberry, no tiene razón en querer participar otra vez de un experimento similar, creo yo, entiendo yo. Tiene razón en que el Plan Colombia, claro, porque él Generó un dice- corrimiento hacia Uruguay.
Y eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que los últimos gobiernos no han sabido o no han podido enfrentar en todos los barrios y se ha agravado en muchas situaciones, porque obviamente no es algo fácil de solucionar porque tiene un montón de aristas de eso, de acceso a vivienda, de acceso al trabajo, de falta del Estado, porque ya sabemos y hemos escuchado en muchos lugares que no entra la policía en algunos lugares porque no entra, porque le disparan, no entran ambulancias. Hay familias que la ambulancia no le va a llegar a su casa si sucede algo. Y son en lugares donde debería estar el Estado presente. Bueno, eso es un poco como que se ha transparentado ahora desde el gobierno que está eso. De hecho, Alejandro Sánchez lo planteaba, es textualmente lo decía, es ir a apropiarnos del barrio, es disputarle el barrio al crimen organizado. ¿Cuál? Porque es ir a iluminar un barrio que está oscuro, donde la gente vive con miedo. O sea, es obviamente un reconocimiento de hay barrios que están tomados por el crimen organizado, por grupos de narcos que controlan mediante vigilancia, mediante amenazas a la gente, y que también hemos sabido de un montón de grupos que desocupan, sacan a la gente de sus viviendas para quedarse con las viviendas. Y amenazas y un montón de violencia y homicidios y disparos durante el día, durante la noche. Y bueno, es esa realidad un poco la que se quiere como enfrentar con este programa, que empezaría en abril en 5 lugares, que es el barrio de San Antonio, en Maldonado, en Cerro Norte de Montevideo, Cofrisa, en Las Piedras, y en la ciudad de Durazno y Rivera. Y en Rivera, ahí va, sí. Sí, efectivamente. Yo estuve conversando con algunos miembros de la oposición, y uno de los elementos en off que critican, que ahora vos vas a comentarlas, también los movimientos en on que hubo, que se anunciaron interpelaciones y demás, es que esto se parece mucho, dice la oposición, al plan Avanzar, que originalmente era el plan Asentamiento Cero, en donde, por ejemplo, en Cerro Norte ya habían 2 espacios con patrullamiento fijo, uno ahí a la salida del Trócoli, y también en el asentamiento Aquiles Lanza en Malvin Norte, y básicamente plantean que esto es que hay una falta de novedad y de plan, y que lo están anunciando como algo nuevo cuando ya en realidad, de hecho, esto sí, como fuente primaria, digo que conversando con los policías que trabajan ahí, con el director del GEO en su momento, la policía, la Guardia Republicana te dice, nosotros entramos a todos lados. Lo que yo entiendo que el Pacha dice, el Pacha Sánchez, el secretario... La policía sí, pero no entra el Estado en sí mismo. Sí, o los patrulleros, que es otra cosa. Bueno. Porque el Pacha dice para que entren los patrulleros y las ambulancias. Yo creo que se refiere a... Porque él dice explícitamente abrir calles, además. Claro, hay zonas donde no pasa un auto. Exactamente. Los corredores de Santa Cruz, o sea, tipo, en Cerro Norte, tipo... Son pasajes. Claro, tipo, no son Río de Janeiro no entra un patrullero ni ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... eso es lo que se hizo en Los Palomares. Claro, por eso. Que es básicamente medio que tirar todo abajo y poner plata en vivienda para hacer otra cosa. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir y fui bastante cerca en el tiempo de cuando se hizo. En realidad no es que tiren todo abajo, es que algunas casas sí que estaban obstruyendo, o sea, que estaban como en un lugar que no deberían estar, se abrieron calles y se cuadriculó, digamos, el barrio para hacerlo accesible en vehículos, ¿no? Supongo que eso es algo que se quiere hacer acá también. Sí, eso es lo que está planteado por lo pronto que se tiene que hacer, pero eso implica que hay familias que van a tener que ser realojadas, implica un montón de movimientos también como en ese sentido, que no es algo fácil porque aparte políticas de vivienda hay un montón, o sea, está alineado con un montón de temas, ¿no? De problemáticas del acceso al trabajo, también de situación de calle, las adicciones, el narcotráfico, todas esas problemáticas que son gigantes y que se tienen que abordar de alguna forma. Se están armando, digamos, un plan, que obviamente el gobierno anterior también tuvo un plan y presentó sus propuestas. No es que no se hizo nada, ahora se está proponiendo algo puntual, parecido a lo que ya se había hecho en otros barrios, porque la situación cambió, ahora Casaballe no es el Casaballe que era en ese momento. Y con una línea de crédito del CAF por fuera del perímetro fiscal, es decir, de lo que se contempla dentro del déficit fiscal, muy importante, ¿no? Estamos hablando de 250 millones de dólares, de los cuales 50 se van a ejecutar ahora, como mencionabas, y
Y conversábamos ayer, cuando estábamos preparando el programa, que también a veces es complicado para los fiscales o para la policía identificar algunas casas. Sí, ¿no? sí, me ha pasado de ver algunas sentencias o que los fiscales o los jueces me comentaran que, por ejemplo, tienen problemas para identificar cuál es la vivienda a la que tienen que, por ejemplo, tienen que pedir un Allanar. allanamiento. Claro. Y para hacer el pedido, en vez de poner la dirección de acá, 25 de mayo, y el número de puerta, tienen que poner en la casa, en el pasaje tanto, en la casa amarilla que está al lado de la de un toldo verde, Claro. y obviamente ha habido casos de que se confundieran, porque no está tan claro cómo Con es, las o porque consecuencias que tiene eso. de un momento lo pidieron de tarde y ahí se enteraron o no sé, y pintaron la casa, la de al lado. Claro, sí. Entonces, Porque también hay mucha filtración de información también. bueno, y hay corrupción, obviamente, porque para que funcione el crimen organizado tiene que haber Siempre. desplegada corrupción. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿repercusiones de esto, Maca? Repercusiones. De seguridad, porque va a haber Sí. una interpelación convocada por Bordaberry, pero también Ojeda se estaba quejando. Sí, sí, ahí hay obviamente el tema generó una división en el Partido Colorado. Son nuevamente. pocos, no la pasan bien, son No. colorados. Obviamente, Ojeda, como abogado penal, siempre ha tenido la seguridad como una bandera. El día del discurso de Orsi, él tenía un cartel con un hashtag que decía seguridad ya en el Parlamento, cuando Sí, lo vi. donde él estaba sentado, que lo vimos mucho en redes sociales, y él salió a decir en los días anteriores y los días siguientes que se tenía que instalar como la prioridad de los temas tendría que ser la seguridad, y no hablar de Cardama, no hablar de otros temas, que tenía que estar la seguridad metida, y ahí sucedió algo que bueno, quizás él planteó eso en algunas entrevistas, pero salió Bordaberry a anunciar la interpelación a Negro. Lo bypaseó, o sea... Se lo vive haciendo igual. Sí, todo el tiempo. Lo tiene de hijo. Claro, pero obviamente que generó, se notaba, de hecho Andrés Ojeda salió a hablar públicamente un poco molesto con la situación y desde su sector tenía molestia porque lo que hizo Bordaberry fue plantear una interpelación en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores el Frente Amplio tiene mayoría, entonces no iba a tener consecuencias de ningún tipo, ya estaba, digamos, blindado, entre comillas, Negro, ya se sabía que ahí la oposición no tenía mucho para hacer. Y además de eso se sumó que Carlos Negro, el ministro del Interior, salió a decir que él iba a aprovechar esta instancia parlamentaria para presentar el plan de seguridad. Que lo iba a ya había anunciado que lo iba a presentar por estas fechas y que bueno, entonces si se le iba a hacer una interpelación, iba a aprovechar a presentar el plan. Al final le salió el tiro por la culata. Sí. Sí. Y bueno, con eso, con respecto a eso de los colorados, sucedió algo con Bordaberry, que yo traje un video para que lo vean y para que Marcos especialmente reaccione, a ver qué es lo que piensa. Me encanta reaccionar. Narcos por Bordaberry. Casa. Yo sé que te gusta reaccionar, pero especialmente yo sé que te va a gustar. Che, hay sticker de Video de Narcos Casa Bordaberry, ya. donde, bueno, queda en evidencia con todo este tema las diferencias que hay en el Partido Colorado con el tema no tanto de la seguridad, sino de las medidas. Y algo que a mí me llama la atención, que no sé si lo han notado, que es que los que les manejan la prensa, tanto a Bordaberry como a Ojeda, manda uno un mensaje con algo y enseguida el otro manda algo con un mensaje, digamos, a los periodistas. ¿Comparten la persona que maneja la prensa? Son dos personas distintas Ok. que van avisando sobre, no sé, actividades Sí. o sobre anuncios. Manda el de comunicación de Ojeda, Unir para Crecer, y enseguida el de Vamos Uruguay también envía un WhatsApp con otra cosa de comunicación. Bueno, infumables. Pero bueno, en los últimos tiempos, ahí en el Partido Colorado se han estado divididos en Sí, todo Sí, el- es como que hay una conducción bicéfala ahí, ¿no? O sea, hay dos cabezas grandes que se disputan la conducción del partido. Y que Bordaberry aparte tiene un importante control, o tenía originalmente, en Cámara de Diputados, que cada diputado vale más porque es en donde Frente Amplio no tiene mayoría, ¿no? Entonces, Claro. por eso también jugaba un poco más. Y le dijo a Ojeda, bueno, vos quedate con el partido, pero yo te gané en el Parlamento, ¿no? Vamos a ver el video, por favor, que ahora me quedé con FOMO de videíño. Con audio mejor. A los uruguayos, ¿qué es esto? Es increíble, es de un nivel zócalo.
Es de un nivel zócalo. Él tiene que hablar de cómo va a ser para que roben hablando de menos a negro los ahí. uruguayos. Pensé que estaba pidiendo Para Zócalo. la seguridad. Y entonces dice, no, la interna del otro. ¿Qué interna? Ocupate de gobernar y arreglar los problemas de los uruguayos. ¿Sabes qué? Tengo una gana de ser ministro del Interior porque Mira. yo te la arreglo. A ganas nomás te la arreglo. Si mi A nombre es ganas solución. te la arreglo, no tengas dudas. Autolanzamiento. No creo que Yamantur me nombre ministro del Interior de su gobierno. No Bueno, sé, te sorprendería, No, Pedro. Si mañana ganara la coalición, ya pidió pista. Claro. Mirá la respuesta. Si Bien, mañana, Víctor. si mañana. Y si mañana gana la coalición y gano yo, no puedo ser presidente y ministro del Interior. Así, pará. Bueno, ya, No, no. candidato presidencial y Está. ministro del Interior. Una chispa tiene Pedro. Quiere hacer la gran Larrañaga, ¿no? Ahí, pero Va a estar divertida esa campaña Pero con del ese Partido monocuazo. Colorado. increíble, igual que faltan 4 años. Sí, sí. Tipo, No. A ver, igual es complicado superar la campaña de 7 candidatos, o 9, no me acuerdo cuándo fue, de la interna del Partido Colorado, ¿no? Que todos se disputaban un 14%. en la que Bordaberry no se presentó y se presentó para octubre. ¿no? Y ganó. Y sí. Total. O sea, los está botijeando. Fue tipo, jueguen y yo entro después y gana. Bueno, entonces vamos a tener una interpelación a Carlos Negro, convocada en el Senado por Bordaberry, Sí. que lo bypaseó Ojeda, y Y Ojeda lo que planteó, tuvieron una reunión obviamente del Partido Colorado, Sí. y ahí lo que salió, que resolvieron, y Ojeda fue el que salió a decirlo públicamente, es que tienen que armar un protocolo, porque como coalición no han pensado en cómo tienen que suceder las interpelaciones, porque claro, al hacerla en el Senado tienen tienen nulas posibilidades de que pueda suceder algo. Censurar al ministro. Claro, entonces Ojeda lo que salió a plantear, que fue lo que resolvió el Partido Colorado, es pensar como coalición en un protocolo para las próximas interpelaciones de en qué cámara la van a hacer para que Le tenga quiere armar un protocolo. las mayores consecuencias posibles. seguridad ya. Para mí, hoy en día, salir con un cartel es regalarte para que te escriban algo arriba. Claro, obvio. O sea, me extraña no haber visto memes en Twitter de. Pero aparte, ¿qué es esto que andan con carteles en el Parlamento, viejo? Pero Estamos todo en lo un jardín de infantes. funcionó. No, Jarno. Todos lo vieron. Eso es cierto. Yo pero increíblemente no lo había visto. es como ya a nivel de terrajización total, ¿no? Pero bueno. Bueno, y entonces Carlos Negro dijo que quiere interpelación, perfecto. Si aprovecho, voy y presento el plan. Sí. Bien negro, bien negro. Hay que reconocer que desde el punto de vista de la movida comunicacional se movió bien. Che, negro, ponete las pilas. Che, negro, ponete a laburar. Dale, que te llamen. Bueno, porque se supone también que va a estar en las próximas semanas ese plan. Juan Martín Rodríguez había dicho que habían invitado a Uruguay, que él tenía información y por eso iba a activar movidas parlamentarias, que tenía información que habían invitado a Uruguay al escudo de las Américas, a esta cumbre de Trump, pero Bordaberry dice que ni lo invitaron. Así que se ve que el teléfono rojo de la coalición está interrumpido. El teléfono colorado. Ojeda quiere ser argentino, puro show, tal cual. Pero es complicado aliarte a este grupo y habilitar a que te pueda entrar a Estados Unidos A y tirarte un destruirte misil. un misil en eso, en Cerro Norte. Porque no está solo yendo al misil, incluso hablando de esto, no están viviendo en megacasas como en otros países, Claro. están viviendo algunos en el medio con un montón de gente alrededor, un montón de casas. No, total. Es disparatado totalmente. Sí, no. Aparte, si le llegan, o sea, si de verdad quieren pegarle o misiliar Pero, sí, algún si narco tenés de que- verdad, Pero si vas a atacar un narco a quien sea, no necesitas un misil de Estados Unidos. Cualquier ejército, cualquier... Sí. Salvo Igual que sea uno Negro de los ya dijo puede que estar. la guerra contra el narcotráfico está perdida. ¿Quién? Negro No, había yo coincido. salido a decir que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida. sí. Coincido. Bueno, yo creo que Hay que legalizar todo. en el marco del escudo de las Américas y desde la perspectiva Don Row y la guerra contra las drogas es no consumo o nada. Y la historia te ha demostrado que cuando quisiste hacer el plan Colombia se te disparó por todos lados, ¿no? O sea, hasta Bordaberry sale a decirlo. Pero está bueno, ellos siguen con hay que matar narcos. Bueno, está perfecto. No, Mierda, y el prohibicionismo de las drogas y también el enfrentamiento con las bandas, porque vos podés matar al líder, podés encarcelar y de hecho es lo que se hace acá, Que de hecho... pero genera que se siga reproduciendo, o sea, hay alguien que hereda ese lugar Claro. y ahí también cuando se mata a alguien, cuando
cuando se encarcela a alguien empiezan esas disputas del territorio y la guerra entre las bandas narco para poder quedarse con el territorio. Lo decía Rogido la otra vez, el asesor de seguridad del Ministerio del Interior, que se da como ese efecto de patear el hormiguero, ¿no? Cuando se descabeza alguna banda. Hay un video de Ojeda, ¿puede ser? Tenemos Tepito Ojeda. Terminó resolviendo, que me trasciende a mí, evidentemente es un órgano partidario. Tu amigo, ¿no? Es plantearle a los demás partidos, tener una conversación, sobre todo los partidos de la oposición, ¿no? Tener alguna estrategia en la medida de lo posible para las interpelaciones, tomando en cuenta que tenemos 2 cámaras con distintas mayorías, ¿verdad? Es un escenario nuevo al que no estamos acostumbrados, ¿no? Los 3 gobiernos pasados del Frente Amplio da lo mismo diputados o senadores, porque los 2 tienen mayoría del Frente y conocemos el resultado de la interpelación. En algunos casos la oposición no está del todo de acuerdo en algún tema, con lo cual tampoco tiene sentido una cámara o la otra, porque sabemos que no están los votos de toda la oposición. Lo que estaría bueno, creo que sería un paso de madurez importante, es tratar de coordinar los temas en los que puede haber acuerdo. Me parecía una posición razonable a los efectos de tener conversaciones sobre cómo se van a manejar las interpelaciones. Del otro lado tenemos un partido muy organizado. ¿Ustedes creen que en este caso de la interpelación... De madurez, dijo, aparte, un acto de madurez. No, a ver, no había un protocolo preestablecido. De vuelta, creo que la tradición parlamentaria es que el que pide la interpelación en un partido o en una coalición se lo acompaña. Lo que estamos diciendo es, visto y considerando la realidad política que tenemos hoy, estaría bueno intentar trazar una estrategia Habla normal, amigo. que nos permita tener máximos resultados de los instrumentos que tenemos. Uno de ellos, y quizá el más potente a nivel parlamentario, es la interpelación, usarlo de la mejor manera o maximizar su posible resultado. Si hay algo que no es una interpelación, es potente. O sea, en ese camino es que vamos, esta conversación no bueno, básicamente lo que está diciendo es habría que hacerla en diputados. Muy rápido la semana pasada. Para censurarlo o votarlo en contra. De conversación. Y en realidad no pasa nada, ¿no? De coordinación porque vuelve el viernes. Volvería a la Asamblea General. Del diputado ¿Y cuántas personas Perrone, miran una con referencia a interpelación? un posible resultado de la interpelación. Y bueno, ¿cuántas creo que personas todo eso estuvo aquí miran una en la interpelación? conversación hoy. Bueno, obviamente los compañeros de todos los sectores nadie. pueden hacer las consideraciones En vivo, que nadie. entiendan sobre esto. ¿tá? A mí lo que me compete es hacer caudal de lo que el Comité Ejecutivo resuelve, ¿verdad? Yo no tengo... Yo soy el secretario general y es un órgano que yo no mando. Bueno, muy bien. Si la idea es sí, conversar hay también, de hecho, la primera conferencia que mencionaba Maca de Ojeda, era Ojeda diciendo Frente Amplio, hacete cargo de la seguridad, ¿no? O sea, era como tipo... Sí, es la urgencia. Eso. Y es tipo, señor Andrés Ojeda, ¿usted recuerda que usted acompañó a Ernesto Talvi, que dicho sea de paso ahora está integrando el gobierno de Javier Milei, junto a Diego Sanjurjo, que ahora es uno de los principales asesores de Carlos Negro? Eso es lo que yo quería decir, ¿no? O sea que si tu principal asesor es asesor de Negro... Y una diferencia que se notó mucho es que Bordaberry hace un mes y medio salió a pegarle fuerte a Sanjurjo. Y Ojeda todavía no se anima, pero le pega a Carlos Negro, no así a su asesor Sanjurjo. Porque hay una realidad, que ya lo hemos dicho varias veces, acá hay un pacto entre oposición y Frente Amplio, o por lo menos entre el ala ojedista, etcétera, etcétera, y parte de Martinelli y demás, que tiene a Zambulla y a una otra gente también en el INR, con Carlos Negro, ¿no? Que dijeron, bueno, llegó el Frente Amplio y en lugar de echar a todos, mantuvieron a gran parte de la cúpula policial, dejó a Zambulla en el primer lugar, en el segundo sí puso a Clavijo, como con la impronta de Negro, pero en el Ministerio del Interior lo que hay es una confluencia de perspectivas partidarias. Y Andrés Ojeda pegándole a Carlos Negro también le está pegando directamente al que presenta las cifras, que es el que era su mano derecha en la campaña con Talvi y el que era el asesor de Martinelli en el mismo rol. Y de hecho ahora tiene más poder todavía Diego Sanjurjo desde que asumió Carlos Negro, el colorado Diego Sanjurjo, ¿no? No, y aparte sí, obviamente existe una continuidad de un montón de políticas en el Ministerio del Interior. Han continuado un montón. De hecho, por ejemplo, el anuncio de las cárceles de máxima seguridad que hizo Orsi, eso estaba en el programa de compromisos por el país de la coalición. No estaba en el del Frente Amplio, pero sí ahí, por ejemplo. Y hay un montón de políticas que se han continuado. Lo que le están reclamando es
¿dónde está el plan de seguridad que habían anunciado que tenían, que pasó un año de gobierno y todavía no lo han presentado? ¿Dónde están esas políticas que anunciaron que iban a realizar para la seguridad que todavía no conocemos porque no tenemos indicios, pero no se sabe? Por ejemplo, el Código del Proceso Penal. El año pasado funcionó un grupo de trabajo, estaba pronto desde finales del año pasado y todavía no se envió al Parlamento. El Ministerio de Justicia, otra propuesta que tenía que ver con seguridad. Esto de las cárceles de máxima seguridad es nuevo, pero ¿cuáles son las propuestas? Eso es lo que está reclamando el Partido Colorado. Lo sabremos en la interpelación que el propio Partido Colorado convocó. Exactamente. Es una trama increíble.